Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Abrimos la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 17. Y de allí vamos a leer unos versículos, desde el versículo 17 hasta el 21. Nos dice así la palabra del Señor. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Aquí la lectura de la palabra del Señor. Seguimos hablando en estas reuniones. El Señor puso esto en mi corazón. Y bueno, mientras me dé la capacidad y la posibilidad lo seguiré haciendo. Y aún por el hecho mismo de las nuevas generaciones que van surgiendo, los chicos que van creciendo, que van cumpliendo años, que van creciendo, de seguir hablando de este tema tan importante, vigente, decíamos el martes pasado, absolutamente vigente, y después veremos por qué, que es el modernismo. La primera aplicación que debemos decir es que no debemos confundir nunca modernismo con mundanalismo. Son dos cosas absolutamente distintas. Están muy ligadas, entrelazadas, por supuesto, porque una trae como consecuencia la otra. Pero una cosa es el modernismo, que tiene que ver más bien con lo racional, con todo aquello que hace al razonamiento espiritual de las cosas, del Señor. Y el mundanalismo es todo aquello que del mundo va entrando en la iglesia y que algunas cosas mencionábamos el martes pasado, como es la música, la moda, las costumbres, los métodos. Pero en este caso seguimos con la definición especialmente de lo que es el modernismo. Como definición especial, y para tenerlo siempre en claro, el modernismo es un desmedido amor por lo novedoso en desmedro de lo antiguo. Es un desmedido amor. Hay algo que es desmedido siempre en el hombre, que es la concupiscencia. Es la desmedida pasión por determinada cosa. En este caso es un desmedido amor por todo aquello que es novedoso, que es nuevo. Tomamos este pasaje pensando en esta palabra que ya estaba en los tiempos del apóstol Pablo y que ya estaba antes también, en otras escrituras que después vamos a ver muy rápidamente, aunque sea las vamos a nombrar, pero es algo que siempre estuvo, que es absolutamente antiguo, y después vamos a ver cuál es su antigüedad. Y esto es lo peligroso, el amor por lo novedoso, por lo nuevo, por ya sea y especialmente en cuestión de pensamientos, de análisis. Por eso cuestionábamos muy seriamente el cuidado que tenemos que tener con toda esta
nueva modalidad, porque tiene que ver con todo lo nuevo, con las cosas que van avanzando y se van imponiendo, no solamente en la maldad de este mundo presente, sino también aún dentro de la Iglesia. Una de ellas, decíamos, muy rápidamente lo menciono, para no perder tiempo en ello, con la inteligencia artificial y todas las capacidades que tiene. Recién mi esposa me leía rápidamente unas decisiones que tomaron en los países más avanzados, que era Suecia, ¿no? Devolver a los libros en las escuelas, porque ven el deterioro tan grande que está causando, que está todo tan servido en bandeja, en la computadora y en los teléfonos y en las inteligencias artificiales, que ya la gente no piensa. Están observando una generación de idiotas que no tienen capacidad de pensar, de analizar, de resolver, de criticar correctamente las cosas. Y yo le decía, y era largo lo que leyó, ¿no? Y entre tantas cosas que yo le decía, bueno, imagínate eso en el aspecto espiritual. Cuando se pierde la costumbre de leer la Biblia con detenimiento, analizando palabra por palabra, un punto, una coma, un sentido de expresión, un símbolo de expresión, no sé cómo se llama, ahora no me viene, una exclamación, algo que está escrito en bastarrillas o está escrito con letras imprentas comunes como el resto del texto. Tener cuidado, por ejemplo, con las versiones modernas de la Biblia, aún de la 909, con esa versión que trae lo que Cristo habló con letras rojas, como para resaltar la palabra de Cristo de lo demás que está escrito. Cosa que en algún momento uno puede decir, bueno, estas son palabras de Cristo, y las toma inmediatamente como de Cristo. Pero también trae el engaño de que deja en un segundo lugar a lo demás que está escrito, que es también palabra de Dios. Y a lo que les decía recién anteriormente, le sumamos a esto, entonces imagínense el deterioro que trae para todo creyente fiel que ama la palabra, la necesidad de detenerse en la palabra de Dios, buscar la guía del Señor en oración, la interpretación de un texto, tal vez usar alguna concordancia bíblica, pero tomarse el trabajo de hojear la Biblia, de leerla, de comparar un texto con otro, inquirir como lo hicieron los profetas, que dice, creo que lo dice Pedro, que inquirían, si el buscar entre lo que está escrito, entre una cosa y otra, hasta que el Espíritu les mostraba que lo que había sido escrito fue para nosotros. Bueno, esas cosas son las antiguas. Es el método antiguo, es lo que utilizaron siempre nuestros hermanos, los fieles hombres de Dios, a través y a lo largo de toda la historia de la palabra de Dios, y tiene que ver con las sendas antiguas, con el método antiguo. No hay mejor método. Yo le decía, la inteligencia artificial podrá estar pero adelantadísima y encontrar un texto y explicarlo, pero no tiene el Espíritu Santo. Un maestro de escuela dominical, un maestro de jóvenes, alguien que tiene a cargo un grupito de chicos o de chicas, que tiene el Espíritu Santo en el corazón y que busca de rodillas delante de Dios una palabra, por más sencilla que sea, por más cortita que sea, va a tener el Espíritu Santo y va a traer otro impacto al corazón que toda la sabiduría que podría volcar, que puede volcar el conocimiento escrito en un teléfono. Todo eso tiene que ver con el modernismo. Es ese amor. Y por otro lado, el cuidado tremendo en el cual cayeron los atenienses, que no entendían sino o en decir
o en oír alguna cosa nueva. Es decir, me cansa ya escuchar siempre lo mismo. Quiero decir algo nuevo, quiero escuchar algo nuevo, algo que sea nuevo de la palabra de Dios, que se hable de la Biblia, que sea nuevo. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener muchísimo cuidado. El apóstol Pablo venía de tratar con los hermanos de Tesalónica, hermanos nobles, que fíjense lo que hacían. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Es un noble, eso habla de un creyente noble. Bueno, acá dice, estaban en Tesalónica, pero eran los de Berea, y tenés razón. Pero esos son hermanos nobles, que se ocupan de traer la Biblia a la casa de Dios, de traer la Biblia. Mira, tenemos que traer la Biblia. Yo no sé, creo que todos traen la Biblia. Esperemos que esto sea, porque la gente que viene, la gente nueva que se incorpora a nuestros grupos, los chicos nuevos que se van convirtiendo, tienen que ver y observar que yo traigo mi Biblia. Y la tengo escrita, y la tengo ajada, y la tengo gastada, y la tengo emparchada. Miren, acá le tengo que pegar 2 papelitos porque ya se me rompió la hoja, no lo puedo ojear más. Tengo que tener un cuidado para que yo soy más bruto, pero me gusta esta Biblia, no la puedo. Tengo todas mis anotaciones acá. Pero, entonces, todo eso tiene que ver, bueno, con lo antiguo. Alguno dirá, bueno, pero no podemos ser tan antiguos. Y sí, es lo que el Señor enseña, es lo que el Señor desea y es lo que hace en nuestras vidas espirituales. Por otro lado, debemos considerar que es un falso espíritu de progreso. Es un falso espíritu de progreso. Alguno dirá, bueno, pero hay que progresar, hay que pasar adelante, no nos podemos quedar tanto en el tiempo. Bueno, el modernismo está insuflado o lleno de un falso espíritu de progreso que comienza por concebir insatisfacción. Estoy insatisfecho, no me llena, no me satisface, no me colma, no encuentro lo que tengo que encontrar en lo que busco. Es un falso espíritu de progreso. Entonces, lo que hacemos se cuestiona lo que se es, lo que se tiene, y produce en los creyentes un impulso que no es el impulso del Espíritu Santo, sino que es un impulso de ir más allá. Por eso les decía también, y esto lo volvemos a repetir porque hay que repetirlo siempre, el peligro de buscar nuevos textos de autores desconocidos, que ni siquiera nos tomamos el trabajo de buscar su origen, y que a veces el solo título de un libro nos cautiva. Y entonces empezamos a leer y encontramos cosas nuevas, interpretaciones nuevas sobre determinados textos, inclusive cuestionamientos, y todo esto sin restricciones. Porque ya cuando se traspasa una línea, ya no hay restricciones, ya no hay límites, ya no se sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso sucede en orden físico, en orden moral y en orden espiritual. Escuchaba a una muchacha joven que en una encuesta que le hacían, ella decía que era tan grande el vacío que tenía en su vida que sentía su cuerpo muerto. Por lo tanto, un día descubrió que haciendo todo lo que pudiera para sentir su cuerpo, y eso abarcaba toda suerte de cosas que no voy a mencionar
no lo dicen ahí porque no hablan de groserías, pero ella decía todas las cosas que hacía, porque de esa manera se sentía viva y no tenía límites de ninguna naturaleza, y esperaba que la pareja que tuviera el mismo pensamiento que ella, es decir, sin límites, de nada. Bueno, imagínense eso en el orden humano, traspolándolo a las cosas espirituales. Qué peligro, que todo eso está dentro del modernismo, del pensamiento modernista. Por lo tanto, este espíritu progresivo, entrando dentro del terreno teológico, ¿qué hace? Hace algo, en primer lugar, y este ha sido el método utilizado por Satanás desde el principio de la creación y aún también desde su creación misma, es, en primer lugar, rebajar la palabra de Dios. La rebaja, no le da el valor que tiene que tener, no la reconoce. Y yo le preguntaba a nuestra hermana Florencia cuántas clases de crítica había. Yo recuerdo algunas: alta crítica, baja crítica, crítica textual y literaria, y después hay otras. O sea, todo es objeto de crítica. Pero hay críticas que corresponden, que hacen bien, que edifican, y hay otras que, bueno, atacan directamente, en este caso, el principal objetivo, la palabra de Dios. Y luego la mutila, es decir, corta, arranca. En una oportunidad contaba uno de los siervos, no recuerdo cuál, que le llamó la atención la Biblia de un hermano, que evidentemente no sé si es el hermano, pero bueno, él dijo, un creyente, que le faltaba la mitad de la Biblia, porque cada hoja o página o porción que le parecía que no estaba contextualizada, la cortaba o arrancaba la hoja. Por lo cual muchos directamente el Génesis, que lo estuvimos estudiando y ahora lo vamos repasando, directamente lo arrancan. He escuchado por muchos y aún por gente que humanamente parece correcto aplicarle que todo el Génesis es una analogía, que son formas en que antiguamente se explicaban las cosas para que la gente que tenía bajo nivel intelectual, como era la población común, que tal vez no sabía ni leer ni escribir, pudiese entender las enseñanzas que se querían dar. Entonces, hay que tomarlo de esa manera. Eso es mutilar, eso es cercenar, eso es cortar. Y luego, reemplazar todas estas cosas por los grandes discursos, o como dice el apóstol en otros lugares, por vanas parlerías, por cuestiones y que tienen un gran impacto por la erudición de estas personas, estudiosas, que tienen una dicción importante, que saben amolar sus lenguas como cuchillos, entonces tienen toda una serie de cosas que impactan. Bueno, anular, primero cuestionar, luego mutilar y reemplazar. Y ante tales cosas, Juan, en 2 Juan, versículo 9, nos dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. De este texto resaltamos la palabra revelación, o rebelión, mejor dicho. Rebelión. Que es lo que hizo Satanás en el Antiguo Testamento, enseñado en Ezequiel y en Isaías. Es la rebelión. O sea, el fondo de todo esto es una profunda y genuina rebelión contra todo lo que se dice y se llama Dios. Ejemplos claros
de todo lo que venimos diciendo, lo primero que me vino al corazón fue si quieren lo leemos, en Éxodo 3:9. Primero. Éxodo 30, perdón. Éxodo 30:9. Nos dice, no ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Esto es un mandamiento, es la palabra de... Fíjense lo que pasa unos libros más adelante en la historia de Israel, conocido por suerte, en Levíticos, capítulo 10. Levíticos 10, versículo 1 nada más. Y los hijos de Aarón, sacerdotes, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué cosa? Que él nunca les manda. Bueno, ahí para algunos, si no lo sabía, el texto que hemos leído primero es donde nunca les mandó Dios eso. Ahí encontramos la crítica, el cuestionamiento, la mutilación de lo que Dios había dicho y reemplazar las cosas por lo que a ellos les pareció. Un ejemplo muy, muy sencillo. Entonces, tal cosa nace en Satanás, que es el padre de la rebelión, decíamos el otro día. Finalmente, tal cosa, quiso subir, enaltecerse, ser como Dios, y subió y finalmente cayó. Y su caída fue estrepitosa. Todo eso lo relata en Isaías capítulo 14. Ahora bien, cuando cae, arrastra consigo a todos sus seguidores, los ángeles caídos, que luego fueron los demonios, y finalmente al hombre. Y se produce lo que se relata en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, donde se relata exactamente lo que hemos dicho recién. Este modernismo entonces es tan viejo como lo es Satanás. Su nacimiento está en él. Y por eso decimos que sigue siendo vigente. El grave tema es que el mismo Satanás con los siglos esto lo va remozando. Y me detuve en esta palabra remozando. ¿Qué significa? Bueno, alguno tal vez lo sabe. Es dar a comunicar un aspecto más lozano, nuevo o moderno a alguien o algo. Es modernizar. Actualizarlo, rejuvenecerlo, restaurarlo, reforzarlo. ¿Por qué? Porque para ello se plantea un antónimo de lo antiguo, que es sucio, viejo, débil y enfermo. Por lo tanto, todo eso tiene que ser actualizado, remozado, renovado. Ahora bien, la enseñanza para nosotros la vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4, y que cada uno de nosotros pueda tomar su enseñanza, y ya con esto terminamos. 2 Corintios 11, del 1 al 4. Dice: ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, lo sufrierais bien. Y si lo sufrierais bien quiere decir sea anatema. Sea anatema. Lo dejo como lectura y meditación para cada uno de ustedes, el tiempo no nos da. Todo esto es principio de cosas. Quiera Dios que nos hagan pensar y reflexionar y en el cuidado y en la oración. Y esto me impactó. Más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Cualquiera de nosotros puede ser engañado. En lo que menos nos imaginamos y en el momento menos pensado. Bueno, velemos y oremos para que el Señor nos ayude, nos guarde y nos enseñe a velar por nosotros y también por los demás en el amor fraternal. Que el Señor pues nos bendiga, hermanos.